Estamos con José Olivera. José, gracias por estos minutos primero que nada. Ya repasamos lo que dijo Baroni ayer, obviamente estuvo en piso y ahora también se vio de alguna manera resumido varias cosas de las que dijeron. Entendemos también que tenían la intención de poder responder o por lo menos poder dar el punto de vista de los hechos que ustedes entienden que no son reales. Gracias por estos minutos primero que nada. Nada, te cedo la palabra. No, gracias a ustedes por el hecho de una especie de derecho a réplica, ¿verdad? Porque esto hace al fortalecimiento democrático. En primer lugar, un aspecto de forma. Nosotros creemos que es lamentable que la sociedad uruguaya, a través de sus impuestos, esté solventando sus salarios importantes de jerarcas que no tienen la altura ni la capacidad política para ocupar los cargos que ocupan. En segundo lugar, nos preocupa que este concepto goebbeliano, este gran artífice de la propaganda nazi de, a partir de la mentira, pretender construir un relato verdadero, bueno, no es bueno para la profundización y fortalecimiento de nuestra democracia, porque podemos tener discrepancias, pero hay que administrar esos disensos y no intentar legitimar a otro en base a mentiras. Y en tercer lugar, yo creo que las evidencias marcan ciertos relatos, ¿no? El hecho de que se nos diga por parte de toda educación que FENAPE no ha contribuido o no ha puesto ni una sola propuesta arriba de la mesa es desconocer lo que FENAPE junto a otros sindicatos de la educación han hecho desde por lo menos el 16 de marzo para acá, cuando se estalla la pandemia, cuando se establece la emergencia sanitaria, desconoce todo el trabajo en la discusión, en la generación de propuestas con las autoridades de educación, con el propio Poder Ejecutivo, 15 de abril, torre ejecutiva, donde FENAPE, junto a los compañeros de FUNTEP y CNT, intercambió con el gobierno distintas propuestas alternativas, la construcción del protocolo sanitario para el retorno a clases, tanto para trabajadoras y trabajadores como para estudiantes, campañas publicitadas financiadas por los fondos de los propios trabajadores de la educación, en nuestro caso del sindicato, como fue la campaña de los profes Tirampique, que era una forma de mantener el vínculo con el estudiante y las familias, la campaña de solidaridad, porque obviamente la pandemia generó lo que todos conocemos, una profundización de una crisis social y económica, allí se solventaron ollas, allí se distribuyeron canastas de alimentos, allí se distribuyeron canastas de productos higiénicos, dedicados a quién, a los estudiantes y sus familias, la propia disposición de la Federación de poner al servicio del MIDES su colonia de vacaciones, sus instalaciones, ante la necesidad en aquel entonces, por ejemplo, de tener que alojar a personas en situación de calle por lo que era la pandemia. Es decir, todo un cúmulo de iniciativas y de acciones que desmiente cabalmente lo que el director de Educación, lamentablemente en la jornada de ayer, expresara en vuestro programa. Quiero entender la desconexión. Hay una desconexión que ya se daba personal por FENAPE y él. Hay una desconexión que capaz que todas estas medidas o no fueron discutidas de alguna manera directamente con el director. Quiero pensar que hay un punto medio, ¿me explico? No, la FENAPE no conoce a este personaje. En realidad, nosotros como dirigentes sindicales hemos interactuado con muchos actores del gobierno, casi escasamente con el ministro de Educación, que tiene también esta actitud casi provocadora muchas veces, pero sí mantenemos un diálogo permanente con las autoridades de la ANEP, por ejemplo, e incluso en el gobierno nacional con el propio secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, con los propios voceros de la Oficina de Servicio Civil, un diálogo permanente con Conrado Ramos, con delegados del Poder Ejecutivo del área económica. O sea, hay un diálogo que a veces permite construir consensos y a veces también manifestar disensos, pero en el marco de un respeto que muchas veces los actores que están jugando en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura parecieran que tienen como objetivo distorsionar. Y reitero, lo distorsionan con un relato basado en mentiras. Y esto es lo peligroso, esto es lo preocupante, que creo que el gobierno en algún lugar tendría que tomar nota de que este no es el mejor camino. Pero es importante, vos lo tomás como una cosa personal de acuerdo a un desconocimiento o a una mala intención, porque no es lo mismo. No, yo creo que hay una práctica política desde el Ministerio de Educación y Cultura, encabezado por el doctor Silveira, de desprestigiar a las organizaciones sindicales y en particular a la Federación Nacional de Profesores. Porque obviamente les es más redituable hacer esto y colocar esto en la opinión pública que estar discutiendo, por ejemplo, los recortes que se están dando de educación, discutir, por ejemplo, la contratación de ciertos personajes en forma directa, en momentos donde se está despidiendo a trabajadores. Por ejemplo, estamos en el pleno proceso de elección de horas.
¿Cuál es el resultado que estamos viendo producto de los recortes? Decenas de docentes a lo largo y ancho del país que se están quedando sin trabajo, y esto va a empeorar no solamente la situación laboral de los funcionarios y los docentes, sino también las condiciones de trabajo, menos grupos, mayor cantidad de estudiantes por grupo. Ahora, mientras se da este proceso de recorte en el presupuesto de la educación, por otro lado, por ejemplo, en ámbitos como el Ministerio de Educación y Cultura o la propia ANEP, se hacen contrataciones directas por más de 600.000 pesos para ciertos trabajos que uno supondría que la administración cuenta con los técnicos necesarios para hacer esa tarea, sin necesidad de tener que recurrir a estos contratos. Bueno, estas son las cosas que se quieren ocultar muchas veces, generando estas cortinas de humo, planteando cosas que no son ciertas, atacando a las organizaciones y sobre todo yo creo que esto es lo importante, construyendo un relato basado en mentiras que no se condice con la realidad. ¿Tienen la intención de reunirse? Digo, pedir una reunión, no sé. No, nosotros tratamos de articular con los actores del gobierno que tengan disposición al diálogo y que sobre todo manifiesten respeto, aún en la disonancia, aún en el desacuerdo, que manifiesten respeto para con las organizaciones, con sus planteos, y lamentablemente hemos encontrado más de una vez que en el caso del Ministerio de Educación y Cultura concretamente, esta no ha sido la prédica, esta no ha sido la práctica. Por lo tanto, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, atendemos cada vez que algún actor del gobierno nos convoca para dialogar, sea del Poder Ejecutivo o sea de la propia ANEP. Bueno, en el caso de la ANEP, más allá de los desacuerdos, hay un diálogo permanente, un teléfono de ida y vuelta permanentemente abierto, particularmente con los miembros del CODICEN de la ANEP y también con el Consejo de Educación Secundaria en nuestro caso. Creemos que ese es el camino de construir la búsqueda de soluciones en un momento muy particular y donde, por ejemplo, hoy estamos insistiendo claramente en comenzar ya a discutir en qué condiciones vamos a comenzar en el electivo 2021. Pero teniendo tantos puntos que discutir, ¿no? Como bien decís, buscar un punto en común o buscar un diálogo, sobre todo en políticas nacionales y en políticas educativas, que es el grueso también de los puntos diferentes también, ¿no? No hay una intención de por lo menos encontrar esos puntos de encuentro para poder discutir cosas importantes. ¿Saben lo que pasa? Que el diálogo para construir eso, sea un consenso o incluso un disenso, tiene que hacerse sobre la base del respeto hacia el otro. Y aquí lo que hay, yo vuelvo a insistir, es una práctica política de algunos jerarcas en el Ministerio de Educación y Cultura, particularmente de desnotar socialmente, públicamente, de deslegitimar a las organizaciones sindicales y particularmente a nuestra federación. Si ese es el camino, lamentablemente estamos dinamitando los puentes y no se puede construir un diálogo cuando se dinamita intencionalmente los puentes. Muchas veces también en esta intencionalidad de dinamitar los puentes, lo que se está haciendo es legitimar a unos para legitimar a otros actores en la búsqueda de esos espacios que construyan diálogo y política. Lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que desde el Ministerio de Educación y Cultura, muchas veces esta deslegitimación de los ámbitos sindicales y de las organizaciones es en desmedro de la promoción de la participación de actores del sector privado, que es una cosa que habrá que discutir con mucha tranquilidad. Te pido ponerte el auricular, están las chiquilinas en piso escuchándote, las escucha José Olivera, chiquilina. Hola, buenas tardes. Yo escuchándote veo, ¿no? que decís que FENAPES tiene buena relación y diálogo con el Poder Ejecutivo y señalás al secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Decís que incluso con la ANEP también hay un buen diálogo. Entonces me pregunto, ¿quiénes desde el Ministerio de Educación y Cultura o qué... ¿a qué le atribuís esto que no lo dejás solamente en Baroni, sino que lo pones en varios actores? O sea, ¿quiénes son esos actores? Y yo creo que particularmente el ministro de Educación ha hecho demostraciones públicas notorias de ataque hacia nuestra organización. Un ministro que pretendió delegitimar a nuestra federación por los seguidores en Twitter, hoy ha desaparecido la escena pública con ese argumento porque la federación está a esta altura superando los 22.000 seguidores en Twitter o anda muy cerca. O sea, ese tipo de cuestiones que el ministro encabezó en los últimos meses de la campaña electoral y una vez que asumió, claramente no condice con la voluntad expresada por otros actores del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como de la propia ANEP. Allí hay también en el Ministerio alguien que nosotros tenemos muchísimo respeto profesional, incluso de quien fuimos alumnos, como es la profesora doctora Ana Ribeiro, que no tiene esta actitud. Entonces hay algunos actores, particularmente en el Ministerio de Educación y Cultura, que tienen esta orientación política o esta práctica política de deslegitimar en base a un relato basado muchas veces en mentiras. Creemos que no es bueno esto y reitero, nosotros tenemos un buen diálogo con todos los actores del gobierno, desde Presidencia de la República, pasando por Ministerio de Economía, siguiendo por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ni que hablar el diálogo permanente con las autoridades del CODICEN de la ANEP. ¿Le planteaste esto al ministro alguna vez? Wow, justamente... No, con el ministro nos cruzamos una sola vez en Torre Ejecutiva, creo que fue el 15 de abril,
y lamentablemente no pudimos intercambiar. De hecho, tampoco hizo muchos aportes en esa reunión, porque básicamente allí las definiciones o los aportes pasaron por el Ministerio de Salud Pública y las propias autoridades de la educación en el caso de la ANEP. No le saqué la auricular. Ahora, chiquilina, no, sé si quieren me quedé pensando, ¿no? Y esto, o sea, no va solo obviamente para FENAPE, sino también para el Ministerio. Es como... habla de un vínculo también bastante infantil, porque que sea una discusión a través de... con el año pandémico que estamos teniendo y con los problemas en la educación que estamos teniendo por este año, que realmente la discusión sea una cuestión de cuántos seguidores tenemos en Twitter, de un lado y de otro, no lo estoy poniendo en FENAPES, es como si realmente parece una discusión un tanto infantil para las problemáticas educativas que estamos teniendo en Uruguay. Bueno, pero ustedes son conscientes de que esa instalación pública de ese discurso no lo hacemos de la Federación. Aquí hay un responsable directo que tiene que asumir su responsabilidad. Fue si me escuchó, yo justamente digo, esto va también para el Ministerio, pero me parece que quizás hay una necesidad de maduración y de todos elevar un poco la discusión y no entrar en esas chicanas tanto de un lado como de otro, porque en definitiva el problema acá es la educación. Mire, ¿no? Claro, el tema de las chicanas no es el tema de entrar o no entrar, el tema es quién lo utiliza como práctica política, no es el caso de nuestra federación. Si nosotros hemos respondido públicamente a alguna de estas acusaciones es porque hay una intencionalidad política desde algún ámbito del gobierno, por eso lamentamos que haya jerarcas que tengan falta de categoría política para ejercer el cargo. Y ese es un tema que el gobierno debiera tomar nota. Ahora, cuando se nos ha convocado cada vez a dar propuestas, a plantear soluciones o a buscar acuerdos, les es de recibo y son testigos las propias autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la ANEP, que nuestra federación, al igual que la mayoría de los sindicatos de la educación, han aportado en ese sentido. Bien. Daro, seguí tú. Te saco el auricular, chiquina. Yo tengo una sola... tengo una sola cortita más, nada más, porque el otro día y en varias comunicaciones también con algunas maestras o pares de alumnos también, se da una particularidad, chiquines, y se lo cuento a ustedes también, capaz que José es un segundo, puedes explicarlo mejor, pero como hay un montón de escuelas que están cerradas, ¿no? Y pensando en los liceos también, hay dificultades a la hora de anotar a las personas que entran en cada uno de los procesos. Pienso en primero de escuela y en primero de liceo. Sí. ¿Cuál es el estado de la situación de la gente que se anota, que además son los que se anotan más, ¿no? Sí, se han buscado soluciones alternativas, sobre todo a partir de los anuncios últimos del Gobierno Nacional por la actual situación sanitaria. Lo que en el caso de la ANEP se ha determinado en este momento son confirmaciones para el caso de los que ingresan a primer año en vía online. Y en febrero, si las condiciones lo permitan, se terminará de complementar el trámite, y lo mismo pasa para las reinscripciones. De segundo a cuarto son automáticas, no hay necesidad de ir a los centros educativos en el caso de secundaria, y de cuarto a sexto, se está planteando hacer una preconfirmación o una preinscripción también en forma online, para que recién en febrero, si las condiciones lo permitan, se pueda estar presencialmente entregando la documentación pertinente. Hay mucha gente que hasta febrero no se va a poder anotar. No, nos pasa a todos, hasta como padre. Mi hija ingresa al liceo el próximo año y a través del sistema Gurí hemos confirmado la preinscripción al liceo que le fue asignado y iremos en febrero, cuando se nos convoque, a entregar la documentación. ¿Se puede generar algún problema pensando en cupos? Porque al no saber y que todos pueden quedar preinscriptos, después cuando se En el caso de secundaria creo que va a haber necesidad de crear más grupos, en función de la evolución de la matrícula, particularmente de la migración del sector privado al público, y también del aumento de la demanda, puede ser en algunos puntos del país en los turnos nocturnos. Es un tema que en febrero vamos a tener que sentarnos temprano a discutir con las autoridades de educación secundaria. Quería meterla a esa porque capaz que hay un padre, o seguramente hay algún padre mirando, Sí. que esté preocupado por la inscripción de su En hijo. principio, la ratificación de cupos vía online ya le va asegurando o le va estableciendo al estudiante un lugar. Después habrá que ver en febrero, si las condiciones sanitarias lo permiten, la culminación del proceso de inscripción. Olivera, muchísimas gracias por esta Gracias a invitación. usted, ha sido un gusto como siempre.